tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Vamos a tener también un programa muy intenso. Ya está en nuestros estudios Alejandro Katz, destacado filósofo, ensayista. Vamos a estar hablando con él sobre la realidad que estamos viviendo, sobre esta parábola que se ha generado en la Argentina durante la cuarentena, de la ilusión de la unión a esta grieta profunda que se ha presentado ante nosotros con toda su dimensión en estos días. Vamos a estar hablando con el doctor Pedro Kahn para ver en dónde estamos y cómo seguimos. Se van a cumplir 6 meses de cuarentena en la República Argentina el próximo 20. Y la Argentina tiene una cantidad de casos enorme. Así que queremos hablar con él para conocer el punto en el cual estamos, cómo seguir, qué desafíos tiene, qué riesgos, qué está pasando con la vacuna. Y vamos a estar hablando con el doctor Daniel Sapsay, destacado constitucionalista, a propósito de este conflicto que ha emergido entre la nación y la ciudad de Buenos Aires, en el medio de lo que son las disputas políticas que han aflorado con toda la fuerza en estos días. Y quiero comenzar entonces con lo que es la reflexión de esta semana. Sin duda que ha sido una semana indicativa de lo que va a venir. El valor de lo que pasó esta semana, más allá de la rebelión policial, que como tal es, como metodología es reprochable, pero que encierra abajo una situación de malestar policial que viene desde hace mucho tiempo. Lo que ha emergido políticamente esta semana es inquietante y malo de aquí para el futuro en lo que resta del gobierno de Alberto Fernández, que recién ha comenzado. Quedan prácticamente 4 años de gestión. Porque ¿qué es lo que ha pasado en esta semana? Y es muy importante marcar cuál es el punto clave de lo que ha sucedido. Y para que ustedes lo entiendan, quiero compartir este momento de lo dicho por el doctor Alberto Fernández, el presidente. Exactamente, porque este es el núcleo de lo dicho por Alberto Fernández y de lo hecho se desprende lo que va a venir para nosotros los argentinos desde el punto de vista político, que desde ya les digo, es malo. Dijo el presidente de la República esto. Vinimos a tranquilizar la economía y vinimos a tranquilizar al país. Pero al país no se lo tranquiliza con discursos condescendientes. Al país se lo tranquiliza con acciones realmente equilibradas. Bien, es muy importante escuchar esto. Esto que ha dicho el presidente de la República es una mentira. Lo digo con toda responsabilidad y con toda pena. Porque de los actos del presidente de la República está claro que no va a haber ni un crecimiento de la economía importante, ni va a haber una tranquilización de la Argentina. Lo grave de lo sucedido esta semana entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta no termina siendo la quita de fondos. El tema de los fondos, de la coparticipación, de lo que Macri le dio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un tema de discusión política importante. Sin duda es un tema de discusión. Tantas discusiones que inclusive en el gobierno de Macri, María Eugenia Vidal hizo una presentación, porque la provincia de Buenos Aires reclamaba fondos que no le llegaban, y lo mismo el resto de las provincias. Así que ese problema, con todo lo que pesa, no es lo más ominoso que pasó esta semana. Lo que ocurrió esta semana es ominoso por la forma. Las formas en la política representan un tema de fondo. No son cosas superficiales. Voy a lo que quiero decir en lo concreto. Alberto Fernández pudo haber hablado con Horacio Rodríguez Larreta, pudo haberlo convocado durante ese día intenso que tuvo el miércoles para explicarle cuál era la situación, cuál era la decisión que iba a tomar para conversar e inclusive para hablar
de algo que él después prometió, que nadie sabe si va a cumplir, alguna compensación. Él pudo haberlo hecho. Y esto hubiera marcado un nivel efectivamente de diálogo frente a una decisión urgente que tenía. Porque una de las cosas que ocurrió en esta semana es que Alberto Fernández se transformó en el gobernador en funciones de la provincia de Buenos Aires. La ineptitud de Axel Kicillof, a quien Alberto Fernández defiende porque lo defiende Cristina, fue clara. Lo mismo la ineptitud de su ministro de Seguridad. Lo que venía ocurriendo con la policía era algo que se veía venir. Sobre todo cuando el presidente de la República anunció el plan de seguridad el viernes 4 de septiembre, que en realidad lo que anunció fue un plan de compras, no anunció ninguna otra cosa. Haber anunciado un plan de seguridad sin mejora para los policías de la provincia era claramente desconocer la realidad de lo que se veía. Como además el gobernador no dijo ni mu sobre esto, tuvo que hacerse cargo Alberto Fernández, por lo tanto actuó como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, él pudo haberlo convocado a Rodríguez Larreta para explicarle la situación y para, inclusive, tratar de salir del embrollo con algún tipo de acuerdo. No lo hizo. Le comunicó a Rodríguez Larreta lo que iba a hacer a través de un WhatsApp. Eso no tranquiliza a ningún país, le digo al presidente de la República. Pero no hace falta ser ningún experto en política para darse cuenta que hay una disociación entre los dichos del presidente de la República y los hechos. Por eso lo que dijo es una mentira, es una falacia. No va a tranquilizar al país, no ha tranquilizado al país, más allá de generar la alegría de los simpatizantes del kirchnerismo. Pero además, junto con esto, Alberto Fernández ha hecho cosas también graves. Porque un presidente que viene hablando de su búsqueda de la unidad, uno lo que menos espera es que empiece a decir las cosas que dijo de la capital federal. Qué pena, qué tremendo, me da vergüenza la capital federal. Esta idea de división de capital federal y provincias. ¿Cómo entender esto? Digamos, ¿cómo creerle al presidente de la República cuando el presidente dice que busca la unidad y actúa dividiendo en sus palabras y en sus hechos permanentemente? El tema es que, por supuesto, frente a esto, que marca la confirmación del irrefrenable camino de kirchnerización que ha adoptado Alberto Fernández y que, por supuesto, lleva a contradecir todo lo que fueron sus promesas de campaña. Porque lo que aflora, además, en todo esto, ahora es el verdadero funcionamiento del gobierno. A mí me hace acordar mucho, ustedes saben que durante la esa terrible guerra del Paraguay, hubo un acuerdo entre el presidente de la Argentina, Bartolomé Mitre, y el emperador de Brasil, ¿no? Que se cristalizó una fórmula que pasó a la historia. El emperador decía, yo mando, usted hace. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Quién manda en el gobierno? Ya no caben dudas. Manda Cristina Fernández de Kirchner. El presidente ha abdicado frente a la vicepresidenta. Y entonces hoy tenemos una figura que ha renacido, que utilicé mucho durante el tiempo en el cual vivía Néstor Kirchner y, digamos, la presidencia estaba en manos de Cristina Fernández de Kirchner. Yo hablaba del presidente en funciones. Y ahora tenemos lo mismo. Tenemos una presidenta en funciones, que es Cristina Fernández de Kirchner, y alguien que desempeña formalmente el cargo de presidente, que es Alberto Fernández, que le obedece. Le obedece en los hechos clave que le interesan a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué le interesa a Cristina Fernández de Kirchner? A Cristina Fernández de Kirchner le interesan tres cosas. Primero, conseguir impunidad, claramente. El segundo punto, ustedes saben que el kirchnerismo tiene
un concepto chavista del poder. ¿Qué significa el concepto chavista del poder? Estar en el poder para siempre. Esta es la esencia del kirchnerismo. La búsqueda del poder indefinido. Entonces, en pos de esto, Cristina sabe una cosa. Ella no va a ser la que va a encarar eso. Tampoco le interesa. El proyecto es la provincia de Buenos Aires. Es el único lugar en donde el kirchnerismo está fuerte. En el resto de las provincias el kirchnerismo tiene poca presencia. Los gobernadores a Cristina, salvo su cuñada, la gobernadora de Santa Cruz, no la quieren. Así que la provincia de Buenos Aires es el pivote. Y para eso necesita que Kicillof claramente pueda imponer, pueda perdurar y pueda hacer una gobernación de cierto lustre, cosa que hasta el momento no está haciendo. Para Cristina, a partir de la provincia de Buenos Aires, poder decir, voy a seguir mandando yo, hoy con Kicillof, mañana con quien sea, pasado con Máximo, no importa, seguiré mandando yo. Para que esto se concrete, además, necesita no solamente consolidar la provincia de Buenos Aires, sino destruir la capital federal y destruirlo a Horacio Rodríguez Larreta. En la intención de Cristina Fernández de Kirchner está esto, la destrucción de la figura de Horacio Rodríguez Larreta como posible candidato presidencial. Así que esos son los tres objetivos que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Esos son los tres objetivos que viene cumpliendo en sus decisiones, obedeciendo el presidente de la República. Con esos tres objetivos en perspectiva, es imposible lograr un país tranquilo, política y económicamente. Si Alberto Fernández cree que con esto generará el suficiente nivel de atracción, de inversiones y demás que necesita para una economía de la robustez necesaria para enfrentar el 45% de pobreza, está absolutamente equivocado. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los que hoy pueden tener algún interés en invertir en la Argentina. Esta abdicación de Alberto Fernández hacia Cristina Fernández de Kirchner, lo que además consigue es la consagración de la división. Cristina Fernández de Kirchner es una persona con una patología determinada, necesaria, necesitada de buscar divisiones para crear poder. Si Cristina no divide, si Cristina no tiene un enemigo, Cristina no puede crecer, no puede ejercer el poder. Es algo inmanente a su personalidad. Es esto lo que tiene de ominoso este momento. Por eso digo, lo que ha pasado tiene un valor futuro que va más allá de la discusión de fondos. Lo que ha pasado representa esta kirchnerización de Alberto Fernández que nos augura 3 años de pelea constante y de división. Cristina Fernández de Kirchner, y por ende ahora el presidente en su obediencia debida, representa la concreción clara del despotismo. ¿Qué es el despotismo? ¿Qué es un déspota? Un déspota es una persona que abusa de su superioridad en su relación con los demás. Cristina Fernández de Kirchner. 2 ejemplos, hay muchísimos, ¿no? De los últimos ejemplos que hay, uno, recuérdelo, cuando le cortó el micrófono a Esteban Bullrich en el Senado. Es decir, un abuso de poder, ella tenía el poder de decir usted habla o no, le cortó el micrófono. Otra muestra de despotismo. Cuando con Martín Lustó no le permitió hablar, cuando Martín Lustó se decía, pero presidenta, por la presidenta del Senado, nos enteramos que hay como 30 modificaciones del proyecto de ley que ni siquiera conocimos. Y Cristina le dijo, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué lo tienen que conocer si no nos van a votar? Ejemplo típico de una conducta
despótica. Eso lo ha incorporado ahora Alberto Fernández en esta decisión que tomó con la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, pudo haber buscado algún consenso, alguna forma de salida. Utilizó una manera despótica, es decir, abusó de su superioridad, de su poder para imponer. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que representan los hechos que vivimos. Y por lo tanto esto tiene proyección futura. Vamos a un país de grieta consolidada. ¿Qué representa un país de grieta consolidada? Representa el seguro de un fracaso. Ningún país profundamente dividido puede tener, sobre todo un país periférico como la Argentina, puede tener ningún futuro mejor si no logra superar eso. Está claro que Alberto Fernández no lo va a lograr. El problema fundamental, además, que se plantea ahora es la credibilidad. ¿Quién le cree a un presidente que dice voy a dialogar y después actúa mano militari? ¿Quién le cree a un presidente que dice conmigo se terminó la grieta y termina siendo el amanuense de alguien que representa, como Cristina Fernández de Kirchner, la consagración de la grieta? ¿Quién le cree a un gobierno que claramente ha comenzado a gobernar para los propios, que se ha encerrado en la endogamia característica de aquellos que, tomados por la miopía enceguecedora del poder político, creen que llegaron para quedarse para siempre? Y este es el problema, que a partir de lo que pasó esta semana, plantea el gobierno de Alberto Fernández. Un hombre que prometió el diálogo y que ha abdicado en su obediencia debida a la vicepresidenta de la República. Una persona que hace del despotismo su forma de conducción política y su forma de construcción de poder. Algo que la historia reciente ha demostrado es nocivo para la Argentina, porque es sinónimo, ni más ni menos, que de fracaso. Muy bien, información de último momento, ya vamos con Martín González. Hola Martín, ¿cómo estás? Bella noche, contanos. Hola, ¿cómo te va, Nelson? Buenas noches. Sí, habrían encontrado la mochila de Facundo Astudillo Castro en la zona de Cerri, en las afueras de Bahía Blanca, en un lugar costero. Nelson, hace un ratito nada más, una persona que estaba caminando por el lugar la encontró tirada cerquita de la costa. Y el dato llamativo, Nelson, es que este hombre la encontró, le llamó la atención. La mochila de Facundo fue descrita muchas veces, una mochila de color azul, de marca Wilson, y en el interior de la mochila encontraron 2 teléfonos celulares. Eran los 2 teléfonos celulares de Facundo. Esto obviamente está ya en custodia de la Policía Federal y va a ser editado de manera inmediata, pero esta mochila fue encontrada hace un ratito nada más por un hombre que él deambulaba por este lugar costero, afectado por las mareas en la zona de Cerri, en las afueras de Bahía Blanca. Y lo que me decían, al menos desde el entorno de Cristina, de la mamá de Facundo, es que les llama mucho la atención que los 2 teléfonos celulares estuvieran en el interior. Me lo han planteado en estos términos, Nelson: qué chico, qué joven lleva los teléfonos en la mochila y no los lleva en el bolsillo.
y sin embargo los 2 teléfonos celulares están en el interior de la mochila y ya están a disposición de la Policía Federal para poder realizarle pericias en las próximas horas. Bueno, Martín, qué hallazgo impactante realmente. Realmente muy importante porque es, te diría, el eslabón que faltaba, Nelson. Habían encontrado el cuerpo, vos lo sabés, lo hemos contado, el resultado de la autopsia habla de que es el cuerpo de Facundo, pero siempre se habló de dónde estaba la mochila y ahora aparece en este paseo costero y con este dato tan importante, ¿no? Con los 2 teléfonos celulares interior. Vamos a ver ahora si los ha afectado el agua y se pueden extraer información desde allí, pero era lo que faltaba de las pertenencias de Facundo, lo que faltaba era la mochila y en principio fue encontrada a última hora de la tarde de hoy en la zona de Cerri. Perfecto, Martín. Inquietante, importante, impactante y una novedad de peso en el desarrollo de la investigación de este caso que es realmente ominoso. Martín González, que viene siguiendo con todo detalle la investigación de esta muerte lamentable y con esta información de último momento. Martín, muchas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Alejandro Katz, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Nelson. ¿Te sorprende algo de lo que esté pasando ahora? Bueno, la sorpresa en nuestro país, la sorpresa es un bien escaso, ¿no? Estamos tan acostumbrados a los sobresaltos que es difícil sorprenderse. Ahora, voy a decir con franqueza, yo hubiera esperado otro Alberto. Creí que Alberto se proponía ser un presidente de transición, y un presidente de transición quiere decir el que deja atrás 2 experiencias políticas que fueron muy divisivas. 2 experiencias políticas, en mi opinión, ambas muy cuestionables, ambas muy frustrantes por diferentes razones, y ambas productoras de diferencias no necesariamente insalvables en la sociedad. Y yo creí que Alberto iba a proponerse hacer una transición suave hacia un próximo gobierno que no se construyera sobre la base de esta división casi facciosa que se ha estimulado tanto. El discurso de Asunción en diciembre pasado y el discurso de inauguración de las sesiones del Congreso el 1 de marzo de este año me parecieron ratificar esa presunción mía. Pensé que se dirigía invocando a Alfonsín, me pareció que se dirigía a los sectores medios urbanos que le son esquivos al kirchnerismo, que en una medida importante le son esquivos al peronismo, muchos de los cuales, si votaron a Alberto, fue por la intensa preocupación económica en la que los dejó el gobierno de Cambiemos. Y pensé que esa forma de comunicarse, de dirigirse a los sectores medios urbanos, era también una estrategia para construir una base de poder propio, una legitimidad propia. Alberto Fernández carecía de legitimidad cuando llegó al gobierno, porque los votos que dan la legitimidad en la democracia no eran votos suyos, eran votos en una medida importante de Cristina Fernández, pero también había votos de Massa, de los gobernadores, de los intendentes, y él tenía que construir una base de legitimidad propia. Y pensé que estaba buscando, en alguna medida, construirla con esos votantes medios urbanos, que son votantes que oscilan, que buscan la moderación, que buscan el centro de la escena política y que oscilan de un candidato a otro no por una convicción emocional, sino por una especulación, diría, racional. Alejandro, ¿qué pensás que puede...? Porque es tan claro lo que vos describís y tan... Pero creo que es un intento que fue abandonado. ¿Qué pensás que puede pasar, que puede generar el poder en su psicología, en su concepción, para ignorar esta descripción tan clara y evidente, indiscutible de la Argentina, en pos después de organizar una acción consecuente con esto? Yo no puedo saber qué es lo que ha pasado en la cabeza del presidente en al menos 2 sentidos. No puedo saber si esta presunción mía era compartida, es decir, si era su intención real,
y la abandonó, o si nunca la tuvo. O si era un discurso nada más. Claro, si nunca la tuvo. Y si la tenía y la abandonó, no puedo saber por qué la abandonó. Ahora, yo puedo decir otras cosas que hoy estoy viendo. Lo primero que veo es que el presidente tiene menos recursos intelectuales de los que él cree y de los que muchos creen para el pensamiento político. El presidente ha sido siempre un hombre táctico, un hombre de la construcción de la alianza, del detrás de la escena y del palacio. No ha sido un estratega de el pensamiento político. No es un hombre al que se le conozcan ideas sobre la sociedad y sobre el país, más que algunos lugares comunes que se repiten. Creo entonces que aun si tuvo la intención de ser un presidente de transición, le falta visión hacia dónde va a encaminar el país para que las facciones que han estado tan enfrentadas dejen de estarlo. Porque para que dejen de estarlo necesitan un proyecto que las incluya a ambas. Y me parece que no está en condiciones de producir ese proyecto intelectualmente. A mí me han sorprendido algunas declaraciones ¿por ejemplo? del presidente. Una que me parece que es casi pintoresca, pero que posiblemente no lo sea. Él dijo públicamente que él no quería ser presidente, nunca había soñado ser presidente, él quería ser embajador en España. Me parece que esto da una idea clara de quién es Alberto Fernández, porque a él le interesa producir poder, pero no ejercer gobierno. Lo otro que me llamó la atención es su comentario acerca de que a él le gusta el capitalismo de Henry Ford, el capitalismo de las primeras décadas del siglo pasado. Y yo me digo, qué formación intelectual, qué experiencia del mundo, qué reflexión sobre los grandes dilemas a los que se enfrenta la sociedad contemporánea tiene alguien que cuando tiene que enunciar un modelo de sociedad mira 100 años para atrás en algo que idealiza sin poner en cuestión ni siquiera en relación con lo que fue, no ya con lo que podría ser, que no tiene nada que ver con lo que fue. Quiero decir, el Fordismo, él dice sí, que las fábricas produzcan y los obreros ganen bien para comprar coches. Y el Fordismo es Charlie Chaplin en tiempos modernos durante 8 horas haciendo el mismo movimiento. Digo, ¿queremos verdaderamente una sociedad de la rutinización de los trabajos, de la homogeneización de la producción y de la cultura como el Fordismo instauraba, de la línea de producción carente de innovación y de inteligencia? ¿Queremos eso? ¿Ese es el modelo de sociedad que el presidente puede imaginar? Si ese es el modelo, claramente no es un modelo que se busca, diría, a casi nadie. Correcto. Ahora, Alejandro, mientras les recuerdo que vamos a estar con el doctor Pedro Kahn en unos minutos, es muy interesante esto que vos marcás, porque la pregunta entonces es, ¿qué esperar de estos 4 años de esta presidencia? Bueno, yo creo que ahora, más allá de las que han ido apareciendo como limitaciones de Alberto Fernández, yo lo diría quizás con alguna crueldad, pero me parece que Alberto Fernández está más enamorado de su idea de ser profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que ser un líder político de envergadura. A él le gusta más su traje antiguo y su pizarrón que el pensamiento político. Le gusta la intriga política, pero no el pensamiento político. Y creo que eso tenía una gravedad hace 9 meses y tiene otra gravedad hoy. Porque hoy lo cierto es que Argentina está confrontada con la que posiblemente sea la crisis más seria de su historia, una crisis que no ha terminado de conformarse como tal. No sabemos cuánto tiempo más falta para que el aparato productivo y la sociedad puedan ponerse en marcha con lo que quede de ellos. Y por tanto no sabemos cuál va a ser el último escalón en el descenso en el que estamos hoy en día. Entonces, por supuesto, ¿qué esperar?
no sé qué esperar, Nelson. Lo primero que diría es, si lo que tenemos que esperarlo en boca de una parte de una coalición política, estamos sonados. Lo que tenemos que esperar tiene que ser el resultado de una reflexión colectiva que la sociedad, a través de órganos institucionales como el Parlamento, pero no solamente, y a través de la sociedad civil estimulada del mejor modo posible, tenemos que esperar lo que la sociedad pueda producir como imaginación del modo de salida de esto. Quiero decir, la situación es demasiado compleja como para que 5 personas en 2 oficinas tengan la ambición de dar soluciones. Pero no veo en el gobierno una voluntad de apertura a la sociedad para pensar con la sociedad, para escuchar lo que la sociedad piense. Creo que no están mostrando, no están probando ninguna voluntad de sumar voces a la reflexión necesaria para encontrar alternativas. Uno dice, hace meses, al comité de epidemiólogos habría que haber sumado, no un comité, no 10 personas, una sociedad en acción discutiendo alternativas, discutiendo opciones, discutiendo saberes. Creo que el presidente tiene un gabinete notablemente frágil y notablemente desarticulado. Entonces, quiero decir, ¿dónde se está pensando? ¿Cómo se piensa? Me parece que es central poner énfasis en la idea de pensar problemas y soluciones. Y no veo ámbitos en los que eso esté ocurriendo. Alejandro Castro, como siempre, muchas gracias. No, al contrario, no es un gusto. Hasta una próxima. Muy bien. Me voy ya al Word, me voy a saludarlo al doctor Pedro Kahn con muchísimo gusto, porque por supuesto, decíamos, estamos a punto de cumplir 6 meses de la cuarentena y además la pandemia que tiene sin duda desafíos para la Argentina, para el mundo, lo que ha pasado con la vacuna. Doctor Kahn, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor Castro? Un gusto hablar con usted. Un gusto saludarlo. Bueno, 6 meses. ¿En dónde estamos? Si usted debiera definir, sobre todo para el valor de dónde estamos para lo que vaya a venir, según su visión. Bueno, en primer lugar, ubiquemos las cosas en contexto. Estamos en un mundo que tiene 28 millones de casos comunicados y sabemos, tanto usted como yo, como todo el mundo, que hay muchos más casos que los que se han comunicado porque hay muchos que no se diagnostican. Tenemos casi 1 millón de personas que han fallecido por esta pandemia en todo el mundo, una caída catastrófica de la economía en distintas proporciones en todas partes del mundo. De modo tal que es un problema que en ningún país del mundo se ha podido resolver. Hay países que han podido tener un impacto menor, un impacto mayor. Nosotros en Argentina estamos en una situación complicada, donde ya estamos en un momento en el cual, usted recordará que la última vez que hablábamos de que el 90% de los casos estaban en el AMBA. Hoy tenemos una situación a donde ya esa proporción es mucho menor. Tengo aquí anotado el dato. Ya tenemos un 37% de casos de los que hay en el país que ya no están en la zona metropolitana de Buenos Aires, sino que están en el interior, con algunas provincias muy poco afectadas, como Catamarca, Formosa, por ejemplo, y otras provincias que están severamente afectadas, como Mendoza, Santa Fe, por solamente citar algunas, Río Negro, Neuquén, etcétera, ¿no? Es decir, que tenemos un panorama muy heterogéneo en términos de la distribución de los casos. Yo diría que lo que sí tenemos todavía, y cuando digo todavía estoy diciendo que es al día de hoy, tenemos una situación en relación a la mortalidad por millón de habitantes que es una de las más bajas de América Latina, solamente superada por Uruguay y Paraguay. Eso habla, digamos, es horrible la cifra de muertos que tenemos, más de 11.000. Cada caso es una tragedia, atrás de cada número hay una persona, una familia que sufre. Pero si lo comparamos en términos relativos, no con países europeos, porque a veces se hacen comparaciones con España, con Francia, y me parece que son sociedades distintas, tienen otra realidad social, pero con países con realidades sociales muy parecidas a las nuestras, mientras Argentina tiene 245 muertos por millón de habitantes, la mayoría de los países de América Latina tienen de 600 casos por millón de habitantes para arriba. En algunos casos, como Perú, cerca de 900 casos por millón de habitantes. Entonces, me parece que ese es un dato que todavía opera a favor. Ahora, doctor, recuerdo la última vez que hablamos que usted dijo algo que en aquel momento destaqué. Usted dijo,
Nelson, no me pregunten sobre el pico porque nadie puede decir cuándo va a llegar el pico. Me pareció una actitud muy sensata frente a la previsión de cosas incumplibles, ¿no es cierto? Ahora, sin duda, los hechos le han dado la razón, ¿no es cierto? Esta cantidad alta de casos que tenemos, ¿entiende usted por su previsión que se va a mantener esto es lo que significa la llegada a otras provincias en relación a lo que representa como estado de situación y desafío en relación a las conductas de la sociedad, ¿no? Bueno, en su pregunta está la respuesta, Nelson. Lo que va a suceder de ahora en adelante va a depender de lo que hagan los gobiernos, y cuando digo los gobiernos digo el nacional, los gobiernos provinciales, en eso incluyo el gobierno de la ciudad, y los gobiernos municipales, porque la cuestión básica es si seremos capaces de tener políticas de contención cuando aparecen brotes en ciudades del interior. Fíjese que, por ejemplo, la situación en una provincia como Córdoba podría ser mucho peor si no hubieran aplicado las políticas de bloqueo de barrios, bloqueo de zonas, bloqueo de ciudades en un determinado momento. Fíjese qué interesante cuando uno analiza, por ejemplo, dos barrios populares. Uno, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con el barrio Mujica, digamos, sí, conocido como Villa 31, donde llegamos a tener una tasa de positividad en los anticuerpos de más del 58%. Por el otro lado, fíjese lo que pasó en Villa Azul, ahí en el límite entre Quilmes y Avellaneda, ¿no? Una zona también muy empobrecida. Claro. Allí se hizo una tarea de bloqueo completo y la tasa de positividad fue del 15%. ¿Qué quiero decir con esto? Que que tenemos una oportunidad en las provincias que todavía no tienen una inundación de casos tremenda como tuvimos en el AMBA, de hacer acciones de bloqueo que tienen que ser el diagnóstico oportuno de los casos e impulsar mucho a la gente que ante el menor síntoma consulte inmediatamente. Esa persona antes de ser hisopada tiene que ser aislada y ya hay que empezar a trabajar con sus contactos estrechos y no esperar 24 o 48 horas que venga el resultado de la PCR y recién ahí empezar las acciones de aislamiento y bloqueo. Ahora, doctor, en este contexto obviamente hay todo un tema de fatiga social importante. Estamos viendo lo que está sucediendo con la apertura de bares y demás, y lo que representa algo que también ustedes dijeron, que la mayoría de los contagios no se dan ni siquiera ahí, sino puertas adentro. ¿Cómo combinar esto, digamos, de estos riesgos que existen en el contexto de esta situación de hartazgo, enojo, fastidio, de mucha gente que dice, bueno, hasta acá llegué? Mire, hartazgo, enojo y fastidio, yo comparto las tres definiciones, porque yo, digamos, no vivo en otra ciudad, ni en otro país, ni en otro planeta. Yo también sufro las consecuencias de 6 meses prolongados. Yo no diría 6 meses de cuarentena, porque la verdad que cuarentena en serio tuvimos al principio, luego se fue aflojando y hay algunas restricciones, ¿cierto? No tenemos clases, no tenemos espectáculos públicos, no tenemos vuelos internacionales, ni nacionales por ahora dicen que los van a abrir, no sé. Pero bueno, de todas maneras, todos sufrimos esta situación, todos no vemos a nuestros amigos, tenemos dificultades con familiares cercanos, como los nietos, los hijos, etcétera. O sea que yo comparto y soy absolutamente empático con la gente que está cansada. Yo estoy harto de la situación en la que nos ha puesto la pandemia también. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente: hasta que tengamos una salida de esta situación, vía vacuna o vía alguna otra alternativa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir contando muertos? Vamos a decir, ¿cuál es el número de muertos que estamos dispuestos a tolerar en la sociedad? Entonces, la cosa para mí no pasa tanto por bares o no bares, sino qué hacemos con los bares. Es decir, si realmente la gente cumpliera los protocolos que están establecidos, es una cuestión. Usted va con su familia, se sienta en un bar, se toma una cerveza, se toma un café, no se junta con otra gente, usa el barbijo todo el tiempo, salvo cuando va a ingerir el alimento, es una situación. Ahora, si armamos un grupo de 20 amigos que nos juntamos en 5 mesas y nos vamos cambiando de mesa y compartimos la botella de cerveza, ahí estamos en problemas. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser custodio de las libertades que se van, digamos, obteniendo en términos recreativos para poder mantener las que son fundamentales, que tienen que ver con la producción y el trabajo, porque la gente vive de su trabajo, la gente honesta vive de su trabajo y del soporte que pueda recibir del Estado cuando no tienen trabajo. Entonces lo que tenemos que entender es que si queremos seguir teniendo abiertas ciertas actividades, tenemos que cumplirlas respetando la situación que vivimos en medio de una pandemia para la cual hoy no tenemos tratamiento y por el momento no tenemos vacuna.
Doctor, precisamente sobre la vacuna, esta semana tuvimos el episodio de este alto que hubo con la vacuna de AstraZeneca, que se ha reanudado como tal y que marca la importancia de la fase 3. ¿Cuál es su expectativa aquí en relación a, sobre todo lo que es el factor tiempo y lo que vaya a hacer después una vez que esté la administración de la vacuna en relación a las demandas que va a haber? Bueno, mire, ahí hay dos cosas, o tres, Nelson. En primer lugar, el episodio de la vacuna con AstraZeneca nos muestra la seriedad con la que se trabaja en investigación clínica. Apareció un caso de un evento adverso inesperado. Con buen criterio, la Universidad de Oxford y el laboratorio de AstraZeneca decidieron suspender el enrolamiento de nuevos voluntarios hasta ver qué pasaba. Un comité independiente analizó la situación, identificó que no era relacionado a la vacuna, se volvió a abrir el estudio, como podía haber ocurrido que no se abriera nunca más. Por suerte se abrió, porque nosotros lo que necesitamos, idealmente, Néstor, es que todas las vacunas que se están ensayando, que son muchas, en este momento tenemos 7 vacunas en fase 3, necesitamos que todas sean exitosas. ¿Por qué? Por la razón por la que usted preguntaba. Porque necesitamos proveer de una gran cantidad de centenares de millones o miles de millones de dosis a distintos países en todo el mundo, y para eso necesitamos que haya muchos productores. Nosotros en la Argentina estamos con el ensayo de la vacuna de Pfizer que está dirigiendo el doctor Fernando Pollack. Estamos empezando la semana que viene en un estudio que coordina la Fundación Huésped con la vacuna de Sinopharm de China. Está por empezar dentro de no mucho tiempo la vacuna del laboratorio Janssen de Bélgica. Están viniendo otras vacunas. Hay otros laboratorios internacionales como Merck, Sanofi, etcétera, que ya están planeando aterrizar aquí en Argentina con sus proyectos. Entonces, me parece que tenemos un escenario en el cual me parece difícil que todas las vacunas fallen. No estoy seguro que todas vayan a ser exitosas, o igualmente exitosas, pero estoy seguro que vamos a encontrar una salida ahí. El problema es cómo cruzamos este puente desde la situación actual sumamente preocupante que tenemos a la situación de tener una vacuna que nos permita empezar a inmunizar a la gente. Y eso depende de la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, de la suya, de la mía, de los jóvenes que quieren juntarse y quieren salir, y tienen razón, son jóvenes para poder hacerlo, pero tienen que hacerlo de una manera que no pongan en peligro a ellos mismos y sobre todo a sus familiares. A mí, Chávez, me parece muy importante esto. Usted sabe que yo he sido crítico de la estrategia del gobierno de querer, digamos, llevar el convencimiento por el miedo. Me parece muy importante esto que usted dice, que esto depende no del miedo, sino de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Le hago la pregunta final. ¿Cómo imagina las fiestas? ¿Cómo debemos imaginar las fiestas de fin de año, doctor Khan? Mire, otra vez, Nelson, me pone en una situación en la cual yo tengo que jugar de adivino. Le puedo decir como yo quisiera que sea la fiesta. Quisiera que sean fiestas en las que podamos festejar, en primer lugar, porque no haya crecido el número de muertos, que sean fiestas en las cuales nos podamos juntar. Tal vez no podamos hacer, pienso yo, fiestas de 50 o de 100 personas, pero creo que las familias se van a poder reunir, espero que sí. Tal vez serán fiestas con barbijo durante una parte de la reunión. No lo sé, no puedo pronosticarlo, pero quiero decir que en una buena medida depende de que logremos bajar los casos. Usted, yo y cada una de las personas, las muchas personas que están mirando este canal en este momento, pueden ayudar a bajar los casos. ¿Cómo? Consultando tempranamente si tienen síntomas. ¿Cómo? Usando el barbijo permanentemente cuando salen a la calle. ¿Cómo? Manteniendo 2 metros de distancia de persona a persona cuando están en el trabajo, cuando están en la cola del supermercado, etcétera. Tosiendo en el pliegue del codo, manteniendo la higiene de las manos. Es decir, si nosotros tomamos esas medidas y sabemos que podemos hacerlo, bueno, podemos elegir entre ser parte del problema o parte de la solución. Podemos ser, usted y yo, podemos ser un eslabón más en la cadena de transmisión o podemos ser un escudo en la transmisión. Y es importante porque la acción de cada uno sumada es lo que va a determinar el futuro de las próximas semanas en esta pandemia. Doctor Khan, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Nelson. Buenas noches. El doctor Pedro Khan, muy bien. Intensa noche que estamos compartiendo con todos ustedes. Vamos a la pausa y vamos a estar conversando con el doctor Daniel Sapsay porque queremos hacerle la pregunta sobre la constitucionalidad o no de esta medida política de alto impacto y estrépito que tomó el gobierno de la Nación. Ya volvemos. Con nosotros el doctor Daniel Sapsay, destacado constitucionalista, abogado y obviamente profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Sapsay, ¿es constitucional el decreto por el cual se le quitan estos fondos a la Ciudad de Buenos Aires? Buenas noches, Nelson. Muchas gracias por llamarme. Absolutamente no es constitucional y se puede explicar rápidamente.
la materia tributaria debe respetar lo que se llama la legalidad tributaria, es decir, que todo lo correspondiente a impuestos, a tributos, solo se puede manifestar, solo se puede perfeccionar a través de leyes. Tal es así que aún en lo que hace a decretos de necesidad de urgencia, que es una facultad excepcional que tiene el presidente, porque solo puede hacerlo en circunstancias excepcionales que impidan el tratamiento previsto en la Constitución para la sanción de leyes, sin embargo, deja salvo 4 materias: la materia penal, la materia tributaria, partidos políticos y materia electoral. O sea que en ninguna circunstancia el presidente de la Nación puede legislar a través de decretos en materia fiscal. Muy claro esto. El gobierno arguye que esto lo hizo Macri de una manera no constitucional y por eso de la misma manera se lo quita. ¿Tiene validez esto? Para mí no tiene ninguna validez. En su momento yo también fui crítico de esa decisión, por los mismos motivos, y lo escribí. Claro que aquello, si bien no es para justificarlo, pero para explicar el contexto, surgió de un acuerdo previo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y que luego se materializó en el Congreso. Acá no hubo ningún acuerdo y además, imagínense lo que significaría la discrecionalidad y el superpoder para un presidente que decide sacar algo que ya ha sido acordado por ley y se lo da a quien a él se le da la gana. ¿Por qué digo esto? Porque destruye todo el juego democrático. Obviamente que lo va a hacer a favor de un gobernador de su partido y por lo tanto en detrimento de los otros. Lo cual, a mi modo de ver, es gravísimo. En este marco, ¿usted cree que habrá que esperar hasta la resolución de la Corte a que llegue el Persaltum o operará un amparo como el gobierno de la ciudad está aspirando? No, en este caso es un caso de lo que se llama de competencia originaria. Ajá. Son los casos que, por el artículo 117 de la Constitución, como la parte es una provincia que tiene una contienda con la nación, esto se dirime directamente ante la Corte Suprema. Se obvian las instancias inferiores, por lo tanto no hay ninguna necesidad del Persaltum. El Persaltum, si se quiere, es automático. Y es más, costó que la Corte Suprema aceptase que la ciudad de Buenos Aires, aún habiendo adquirido una autonomía muy cercana a la de las provincias con la reforma de 1994 y el artículo 129, sin embargo, hace 2 o 3 años, en un fallo, dio vuelta a su jurisprudencia y aceptó que en materia de competencia originaria, la ciudad de Buenos Aires quedaba asimilada en un pie de igualdad con las otras provincias, con lo cual, por supuesto que lo puede hacer. La última pregunta, y ya le pregunto ahora al profesor de Derecho, ¿le sorprende que un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como el presidente de la República, haya hecho esto, haya mostrado este nivel de desconocimiento de lo que marca el derecho constitucional? Mire, la verdad que no me sorprende porque él se ubica dentro de una categoría de personas que no obstante enseñar el derecho, sin embargo entienden que una cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que hay que hacer cuando uno toma decisiones políticas. Es decir, lo que escribí con una mano lo borro con la otra, si me conviene, como decisión política que considero que es la pertinente. No olvidemos además, y yo lo digo de hace tiempo, si usted me permite, que nosotros hemos inaugurado un sistema político novedoso, un régimen vicepresidencial. Es decir, que quien ejerce realmente el poder es la vicepresidente de la República, no el presidente, lo cual ya de por sí viola la Constitución, porque el artículo 87 dice que el poder ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina, no el vicepresidente. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente él carece de toda autonomía. Finalmente hace lo que la vicepresidenta le dice que tiene que hacer. Por eso dice y se desdice, como coincide en su excelente editorial, y lo mismo lo que conversaron con Alejandro Katz, respecto de esta manera de faltar a la verdad de manera tan asidua y desconcertante. Me parece que porque precisamente tiene que cumplir
con los deseos de una persona que está inmersa en la necesidad de generar una enorme grieta que sea funcional, por un lado, a gobernar de una manera autoritaria, pero por otro lado, a lograr la impunidad en los gravísimos delitos de los que ha sido acusada. Doctor Sapsay, muchísimas gracias. Gracias a usted por llamarme, Nelson. Muy bien, la pausa y ya continuamos. Hasta acá llegamos. Recuerde, por favor, barbijo, distancia física e higiene. Son los 3 pilares de su seguridad, que es la de todos nosotros. No lo olviden. Siguiente, ya viene Mario Marquich con sus programas increíbles e impactantes. Hasta el sábado. Muchas gracias.